Hola gente, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a otro video y en esta ocasión les traigo otra historia y repasada a otro presidente de nuestra nación que fue uno que fue bastante importante y relevante en esa época y lo que iba a venir en los años venideros. Bueno, hablo de don Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, ¿no es cierto? Bueno, él fue un ingeniero civil que estudió sus primeros pasos en el Instituto Nacional como la gran mayoría de todos los presidentes institucionales en esa época. No había muchas ofertas que digamos académicas. Y luego, posteriormente, en la Universidad de Chile, Ingeniería Civil. Él fue un ingeniero civil. Es curioso un dato, porque él fue el primero, perdón, el último que nació en el siglo XIX. En esos años ya, bueno, estamos hablando ya, presidente mitad del siglo ya del XX, ¿no es cierto? Gobernó entre el año 1958 a 1974. Y fue el último que nació en el siglo XX, en el perdón, en el siglo XIX, 1896. Bueno, él asume su presidencia entonces en una elección del- que fue, bueno, bastante fraccionada y que daba cuenta de cómo estaba el país en ese momento y iba a dar, digamos, el hincapié al escenario y el contexto político, electoral y social que iba a venir en los años siguientes. Alessandri le ganó por un margen al nefasto Allende con un 35, perdón, con un 31% de los votos y fracción, Alessandri, con alrededor de 300.000, casi 400.000 personas en esa época, un país que era mucho más chico. Ahí Chile en esos años, bueno, las elecciones fueron en el año 58. Chile en esos años tenía aproximadamente 7 millones de habitantes y un poquito más, y votaba, bueno, un porcentaje mucho más inferior, 1 millón y algo. Alessandri 31 con 400.000, el socialista de Allende sacó un 28%, bueno, casi fraccionado, bueno, no tan al peleado, pero casi por ahí, 200 y tanto. El tercero fue Frey, que era la base de futuro en las próximas tres elecciones, cómo iban a estar. Alessandri, Frey y Allende iban a ser los protagonistas. Después Bosay, que fue un partido radical que no le fue muy bien, y después otro izquierdista más que... Bueno, Alessandri entonces, que eh, como le decía, él viene de una familia de Arturo Alessandri Palma, que fue presidente en la década del 20, que fue el inicio de otro periodo histórico chileno, que fue ya con la Constitución del 25, con la terminada época parlamentaria y empezar ese nuevo presidencialismo, por decirlo, porque en el siglo XIX ya había otro presidencialismo más antiguo, y la guerra civil, videos que hablé anteriormente. Bueno, el joven hijo del presidente de la nación, en una época también convulsionada, años 20 y 30, una serie de reseñas, golpe de Estado que realiza Ibáñez en el campo del ibañismo, el movimiento, eh, una especie de nazismo chileno, el nacionalismo chileno en esa época, y bueno, es perseguido su padre, Arturo Alessandri, y él también, Jorge Alessandri, incluso estuvo preso por parte del primer gobierno de Ibáñez. Bueno, ellos tienen que de una u otra forma escaparse, y cuando abdica, por así decirlo, se va Ibáñez, su primer gobierno, Alessandri y la figura de los Alessandri vuelven a Chile digamos, en el papel político. Bueno, y la mamá de Jorge Alessandri era Rosa Esther Rodríguez Velasco, una dama que, bueno, con su marido tuvieron 8 hijos, o sea, tuvo 8 hermanos, Jorge Alessandri, bueno, muchos destacados, también diputados políticos. La familia Alessandri fue una familia muy importante, predominante entre la política en esos años y histórica chilena. Hasta el día de hoy hay algunos rezagados también de Alessandri que son políticos. Hay un diputado, Jorge Alessandri, bueno, el exalcalde de Santiago, débil, sumiso, piñerista, y que hizo que llegara la comunista de ahora. Bueno, ese es otro tema. Bueno, creo que hay un alcalde también en Papú. Sigue siendo una familia de renombre, que hay una descendencia, trasfondo político importante entre la clase política chilena. Bueno, entonces Rosa y Arturo tienen a Jorge Alessandri y bueno, desde joven Jorge Alessandri empezó a ejercer dentro del ámbito político, una figura política, hijo de su padre, y partió como diputado joven, con 29 años, por Santiago, un periodo, bueno, en la época, en los años 20, 30, no me acuerdo, digamos, el periodo, pero durante esa época, y después, bueno, como ingeniero civil, se retira un tiempo de la vía política, empieza trabajar en el mundo privado
y obtiene un cargo en la empresa CMPC, la que existe hasta el día de hoy, la compañía manufacturera de papeles y cartones, empresa histórica que funciona todavía en Chile, que produce, como ya ustedes ya lo escucharon, exporta incluso, muy, muy grande, y también, bueno, tuvo un cargo en el presidente del crédito hipotecario, el gobierno de... No, después de ser diputado, eso. Bueno, llega Pedro Aguirre Cerda, el presidente entre el 38, 1938 y 1941. Y bueno, llega Aguirre Cerda y ahí cuando Jorge Alessandri se retira de los cargos políticos públicos y empieza la CNPC y su larga, digamos, actividad privada, trabajando. Él tuvo distintos puestos, trabajó en muchas empresas. Como ingeniero, fue un empresario Alessandri. Bueno, después se va Pero Aguirre Cerda. Bueno, Pero Aguirre Cerda no terminó su periodo, falleció. Hay un presidente intermedio por ahí y gana la elección, bueno, Juan Antonio Río, y después el tercer gobierno radical, Gabriel González Videla, aparece Alessandri nuevamente, y Videla, como les dije en el video anterior que hablé de Gabriel González Videla, mencioné, bueno, Alessandri lo mencioné que podría hacer un video de él, y bueno, aquí lo estoy haciendo por lo mismo, que había dicho que, bueno, fue ministro de Hacienda de Videla. ¿Por qué? Como le dije en el video anterior también, porque Videla lo golpeó mucho la inflación con el antiguo peso chileno, la antigua moneda que tenía, no el peso ahora, el antiguo peso, y Alessandri, como bueno, ya tenía su destacado ámbito empresarial, como les dije, lo, lo coloca como ministro de Hacienda, hace unas políticas que logran frenar una reforma, una estructura económica, algo, bajar, sostener la economía, pero no del todo, no del todo, entonces por eso al final, al cabo termina saliendo del gobierno de Videla, y bueno, después posteriormente llega el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, cuando ya la imagen del nacionalismo chileno y el ibañismo está surgiendo fuerte, el movimiento feminista, obreros también que apoyaron a Ibáñez, terminando con los gobiernos radicales por 12 años, y como el primer gobierno de Ibáñez fueron opositores, persiguieron a los Alessandri, Jorge Alessandri, ya más viejo, también iba a ser un ferviente opositor de Carlos Ibáñez del Campo, que bueno, iba a ser su antecesor. Después Alessandri logra la presidencia. Pero bueno, durante el ibañismo, que el ibañismo vendía como iba a acabar con todo lo infestado la clase política, como diría, iba a solucionar la inflación, todo. Ahí Alessandri aprovechó su estampe de figura empresarial, que manejaba una buena economía, y empieza a figurar, a aparecer claramente en el escenario de la oposición. El apoyo del Partido Liberal fue bien fuerte, y junto también al Partido Conservador, que se mezcla, se fusiona, bueno, dando por término ya esa disputa entre liberales y conservadores, ya un partido liberal más derechizado, por decirlo, más de centro derecha, económica, como quieran llamarlo, y rompiendo con años de políticas de hegemonía de economía, por así decirlo, y se unen para vencer a Ibáñez, aprovechando, como les digo entonces, el debilitamiento de estos partidos antiguos, tanto de la izquierda, del Partido Radical, como la derecha en general, tradicional, forma esta nueva coalición y se elige como senador. Senador también por el sector de Santiago, con el apoyo, como les decía, del Partido Liberal y Partido Conservador. Y ahí él se transforma en la principal oposición y, como le dije en la elección con Allende, logra ser elegido presidente de la República en la elección de 1958. Bueno, entremos a su gobierno. No, primero, su vida. Bueno, él no se casó, no tuvo esposa, no tuvo hijo. Él era un hombre bastante serio, era muy trabajólico, no pensaba más en eso, en su país, además su país. Nunca pensó en una mujer, digamos, una vida sexual activa no la tuvo mucho. Era la oposición, cuando era presidente, aprovechó eso como sátira, caricaturizar, estigmatizarlo, y lo molestó diciendo que este bueno es gay, cuidado, es colipato. Bueno, pero era una persona, digamos, era una sexual, podría decirse. Era trabajólico, trabajo, era un empresario, hombre antiguo, ese viejito antiguo, no le interesaba. Tuvo amantes, tuvo secretarias por ahí, como dicen la historia, y dicen algunos dichos, mitos, en su departamento quizás, pero así como relación nunca tuvo algo. Bueno, él vivió solitario en la Plaza Armas, en el famoso
no sé, bueno, una anécdota que muchas veces se conoce, en el famoso edificio del Paseo Phillips, la Plaza Armas, cerca del portal Fernández Concha, al lado al frente. Y él todos los días prácticamente se iba caminando a la Moneda, así normal, un par de escoltas. Otra época que la sociedad chilena era honrada, era respetable, habían valores. Saludaban al presidente, incluso los opositores, un grito así, piola, oiga, ¿por qué no baja esto? Nada más, había más educación, se podía, era otro Chile. Bueno, la Plaza Armas era bonita, era distinta. Vean las fotos, los videos del año 50, principio de los 60, pero bueno, así era, digamos, el estampe de Alessandri, que era un hombre, bueno, era como se tuvo grande, serio, como le decía. Y bueno, entonces es elegido presidente, 62 años de edad. Él, bueno, el campo económico, como decía, venía a Chile de un estancamiento económico fuerte, de una inflación, y la primera medida que revierte eso, que le sirvió bastante, bastante, fue reconvertir la moneda, cambiar la moneda chilena de peso, el antiguo peso que había desde la época de la independencia, 1800 hasta 1960 y tanto por ahí. Alessandro lo cambia al escudo, al famoso escudo. Bueno, después posteriormente iba a hacer que Allende iba a imprimir como imbécil, como loco, y a la inflación casi al 1000%. Bueno, es otro tema, otro capítulo quizás, no sé. Bueno, y que hoy día se está dando mucho que hablar de Allende y los mitos y la tía en la caga. Bueno, también quise hablar de Alessandri porque fue una figura importante, clave dentro del rol de toda esa época, que ahora se está hablando de los 50 años. Alessandri fue una figura clave de la libertad, de la defensa, enfrentó a Allende, estuvo con Pinochet. Bueno, lo voy a hablar más adelante. Bueno, entonces cambia el escudo y logra un poco fluctuar la tasa inflacionaria con una política de control, con una fijación de cambio con el dólar para la época. Bueno, obviamente apenas lo hizo, tuvo un brusco cambio negativo. Obviamente afectó mucho, se devaluó la moneda al tiro, porque todos estos cambios que para bien siempre al principio cuestan, es un choque, un costo social fuerte. Entonces hubo un movimiento social en contra, se movieron, bueno, él hicieron protesta a la izquierda, bueno, allendista, que ya andaba huyendo en la calle, andaba con sus cosas subversivas, de ideas socialistas, soviéticas, comunistas, y le empezaron a hacer un serio movimiento porque al principio costó, pero la política económica, después de un shock, empezó a surgir de a poquitito. Bueno, esto posteriormente iba a venir el terremoto, el gran terremoto de Valdivia, el terremoto más grande de la historia del mundo, de la humanidad, 9.5, que destrozó Valdivia. Bueno, las arcas chilenas las destrozaron, fue muy fuerte al, al Estado chileno, a nuestro país, azotó. Y Alessandri hizo una serie de políticas para reconstruir 80.000 viviendas, una reestructuración económica. Bueno, con Alessandri fue donde se empezó a afianzar ya como tal la clase media chilena. Ya estaba empezando, ya habían algunos gobiernos con Ibáñez, Videla, pero con Alessandri fue bien fuerte porque hizo una política económica prudente, austera, dando viviendas sociales, pero también ordenando no el gasto público social desorbitante. Entonces fue, en ese sentido, un buen político, un buen presidente, un buen líder. Eh, claro que no supo controlar bien sus opositores, que después iban a... Ustedes ya saben que ese fue el problema de Alessandri. Bueno, Alessandri, eh, una de las cosas que también no son tan buenas, que, bueno, él fue que empezó con un poquito levemente, por decir, con la reforma agraria, pero él quería una reforma agraria prudente, darle terrenos puestos a los campesinos, pero igual que su política económica, digamos, siempre buscando el equilibrio entre no la expropiación y esas estupideces. Después con Frey y hacer nefasto y bueno, para qué decir Allende. Entonces él parte con un decreto de ley, una ley que promulgó con esta pequeña reforma agraria. Y bueno, otra cosa que fue importante, bueno, el Mundial del 62, el Mundial de Fútbol que se realizó en Chile, fue, bueno, estuvo en la batuta ahí Alessandri como presidente, bueno, Julio Ditborg y Carlos, perdón, Juan Pinto Durán y Carlos Ditborg, que fueron agentes, fueron abogados que promovieron el Mundial de Chile ante la FIFA. Se movieron por todo el mundo tratando de conquistar a los estadios, no, las bondades de Chile, nuestra cordillera, las playas, las carreteras, tenemos de todo, hay que hacer estadios. Y a Alessandri al principio la idea le parecía como, oye, podrá hacer, puta, no sé. Y Carlos Ditborg y Juan Pinto se reunían constantemente con Alessandri para convencerlo y para que le dieran apoyo. Alessandri nunca estuvo tan convencido. Ya cuando veía que la imagen ya estaba, podría darse, y viendo las competencias con otros países, los estadios, todo ese tema, Alessandri
le, le entusiasmó la idea y le dio el vamos. A Carlos Dimos le dijo, ya, listo. Y ahí se afianzó más la candidatura chilena y bueno, terminó por triunfar en la comisión, en la elección de la FIFA, Chile como la sede. Y bueno, una de las grandes cosas que hizo Alessandri fue remodelar totalmente el Estadio Nacional. El Estadio Nacional que, ahí viene que justamente lo había inaugurado su padre. En 1938, cuando el Estadio Nacional, si ustedes ven la imagen, era un estadio que tenía dos galerías, una escalera al medio. Si ustedes ven, y en ese año, la calle Grecia, donde está el Estadio Nacional, eran las periferias de Santiago. En Santiago no había más allá. Alessandri quita las dos bandejas y lo agranda, queda con unas por bandeja, pero gigante, 70.000, 60.000 espectadores, como era el Estadio Nacional hasta el 2009, cuando hicieron esa weá que hicieron remodelación, le pusieron butacas rojas que sí, no se ven feas, pero achicaron el estadio, lo pusieron más chico. Piñera, Bachelet, y Alessandri, padre, y Alessandri hijo, fueron los únicos dos presidentes y los pocos que han remodelado el estadio. Bueno, lo hizo Arturo Alessandri y lo remodeló Jorge Alessandri. Después, como digo, Piñera y Bachelet. Y fue fue la mejor regalación. El Estadio Nacional para esa época era gigantesco, era enorme, 60.000. Bueno, se creó, era el estadio más grande de Sudamérica, incluso, más importante. Mundial que. Entonces, Alessandri apoya, con esta gente, todos felices, inaugura. Veniendo el terremoto, igual lo hicimos con toda la energía, nada más, patriotismo. Lo más destacado, bueno, Chile tercer lugar, le ganamos a los soviéticos. Qué fantástico eso, le ganamos a los soviéticos. Bueno, la batalla de Santiago con Italia también a combo. Bueno, ya me estoy hablando de fútbol, otro tema. Bueno, hacia el exterior, Alessandri. Bueno, la cuestión del mundial tiene que ver con algo exterior, pero vamos con otras políticas relevantes que fueron hacia las relaciones exteriores. Con Estados Unidos y el presidente de ese entonces, el gran John F. Kennedy, un presidente valiente que se eh, alzó la voz contra todo el Estado profundo de la época. Bueno, se hicieron bastante medio con Alessandri, se reunían bastante. Alessandri fue a Estados Unidos, no sé si Kennedy alcanzó a visitar Chile, no creo, no sé. La reina Isabel creo que estuvo en esos años, pero no sé si Kennedy se reunieron. Y bueno, en esas reuniones se comprometieron Alessandri y Kennedy a formar parte de la Alianza para el Progreso, que era una alianza para defender la democracia de estos advenimientos, amenazas que venían de estas dictaduras socialistas y régimen socialista dirigido, financiado por los soviéticos y los cubanos, y ahí en el contexto de la mal revolución cubana, que fue un golpe de Estado cubano, para ahí la izquierda se llama revolución, pero para otras cosas no, bueno, con los Castro, hasta el día de hoy, Cuba, bueno, ahí Alexander se compromete 100%, ya, vamos a defender la libertad, la democracia, frente a estos comunistas de mierda, y se afianza con Kennedy en esta alianza en defensa, en pos de la libertad. Bueno, lo que yo dije anteriormente, la reforma agraria, en parte fue un impulso por la Alianza por el Progreso, porque como les digo, ya fue el comienzo de la reforma agraria, pero Alessandri quiso adelantarse desde antes con la reforma agraria, con una política de que no expropiación, para que los socialistas no se antesaran. Entonces era como los tópicos, los factores que daba la Alianza para el Progreso. Tratar a cada uno de los países en las mayores políticas en libertad posible antes que los comunistas hagan sus artimañas. Entonces, esa fue una de las cosas impulsadas por eso. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, Alessandri está a empezar la base para que empezara a llegar la televisión en masa a Chile, en cada casa chilena. Bueno, como clase media fortaleciéndose, ya están los primeros refrigeradores, una serie de electrodomésticos que están en la familia chilena ya promedio ya. Alejándose ya la pobreza, pobreza y la clase alta, los cuecos, por decirlo, los cuecos, una clase media está empezando. Bastante chistosa, anecdótica, que le pasan a muchos presidentes, sobre todo en esa época. No sé si han escuchado un caso famoso del Chacal del Agua al Toro. Bueno, él fue un asesino serial de la época, que fue preso en Chile por una imagen sátira pública a conciencia, digamos, sociedad, cultura colectiva, que mucha gente lo vio como alguien simpático. No sé por qué el hincapié, pero como que alguien era agradable de campo. Entonces, la gente le tenía buena onda, estima, ¿sabes? Y presionaban para que lo liberaran, indulto. Y Alessandri se denegó a darle indulto. No, ¿cómo se te ocurre? Este weón es un asesino, no. No va contra mis ideales. Y por esa cuestión le adjudicó muchas cosas en contra de la gente. Bueno, cosas de la época, un poco de bulismo, de magia. Pero bueno, es algo bastante anecdótico. También en el plano internacional, algunos conflictos limítrofes
con los países vecinos, pero no tan grande, no tan grande. De hecho, de los gobiernos de esa época fue el que menos tuvo conflictos limítrofes. De hecho, se llevó muy bien con los presidentes de los vecinos en ese entonces. Bueno, su postpresidencia. Gana Frey, ¿no es cierto? Y vuelve, retoma las actividades económicas, empresariales, harta empresas, bancos, bueno, etcétera. Y como les dije anteriormente, el camino al comunismo, al allendismo, al socialismo en la época estaba subiendo. Se toma un rol clave nuevamente para elegirse como segunda candidatura, y lo presionaban los movimientos, los opositores de derecha, y la democracia cristiana débil, sumisa, ablandó el camino para ustedes ya saben quién. Entonces lo presiona, y Alessandri se decide por nuevamente presentarse a la elección presidencial del año 1970. Y una elección que, bueno, todos formaban coalición para derrocar al socialismo y endismo. Las miradas internacionales estaban en Chile, hubo un apoyo. Estados Unidos apoyaba obviamente la posición derecha, sí, pero también la izquierda, los comunistas, los soviéticos y los cubanos estaban mirando a Allende, financiando lo bueno también. Se hacen los buenos, cuentan una historia de la moneda nomás. Hoy día la izquierda establecía y su propaganda, su difusión de la mentira y del odio. Bueno, Alessandri lamentablemente pierde esa elección 70, usted como ganó el nefasto Allende, pero comparado con la elección del 58 fue pero esta sí que fue mucho más friccionada, muy al límite. El nefasto Allende logró un 36% de los votos y fracción. Estamos hablando de un país que ya en ese entonces ya subió ya un poco su población, 8 millones y tanto, ya está cercano a los 9 millones. Votaron, bueno, no votaban mucho, 2 millones y medio. Bueno, una elección que cada vez votaba más gente, desde hace algunos años ya. Alessandri, en segundo, con 35 y fracción. Y la diferencia de votos en número, no en porcentaje, para Allende fue alrededor de 1.075.000 y algo. Y Alessandri, me acuerdo, fue 1.036.000 y algo. O sea, una diferencia de 30.000, 40.000 votos. Y la izquierda, tergiversadora de la historia, fue elegido del pueblo. Y es mentira. Ni siquiera el 40%, 50% de la población. La gente que no votó en ese entonces tampoco. Y el tercero fue Radomiro Tomic, del partido de la democracia cristiana, que quería continuar lo débil, blando que hizo Frey. Sacó 800.000 votos, alrededor de 800.000. Eh, eh, Perdón, el 29-28% de los votos. O sea, igual estuvo a la par. Los tres candidatos estuvieron ahí. Allende fue elegido por el Congreso. Adeo. Digamos, por vocoder, por así decirlo. El Congreso pleno, que podía, Radomiro Tomic, podían elegir perfectamente irse por Alessandri, algunas políticas cercanas que tengan, más cercanos, que al socialismo refundacionista esa época, con su claro plan soviético de Allende. No, ¿qué hace la democracia cristiana? Un pliegue de ¿cómo se llama? Un pliegue de garantías, de estatuto de garantías constitucionales o democráticas, como se estaba confundido, la democrática, utilizar esa palabra, ingenuamente, incauto, Frey al mando de la DC, ya, diciéndole ya, vamos a apoyarlo a usted Allende si respeta todos estos puntos. Obviamente que no lo voy a hacer como socialista recalcitrante que era. Pecaron y les dieron la voto en el Congreso, no me acuerdo cuánto fue, los diputados, senadores, por cuánto votaron, pero se le dio el triunfo a Allende, ciento y algo los votos. Y así fue electo Allende, ni siquiera en una segunda vuelta. Que si hubiese sido segunda vuelta, ganaba Alessandri. La más de la mitad de los votos era de ese, por el perfil de esa gente de esa época, algo de cristiano le queda a la gente, yo creo. Seguramente iba a irse por Alessandri. Puede ser, quizás, pero bueno, la historia fue así, ¿no es cierto? Bajo el nefasto y casi dictadura de Allende, Alessandri fue fiel opositor, férreo, también, también eh, en la vía empresarial, seguía en la política, digamos, activismo en la época, un rock, época de polarización divisora que tenía Allende, ¿no es cierto? Alessandri surgía también como figura importante, y ya cuando llega Pinochet, el pronunciamiento militar, Alessandri iba a ser un fiel acompañador de Pinochet, trabajó incluso con él, trabajó en el Consejo del Estado, que fue la que elaboró a través de la Comisión Ortúzar la famosa Constitución del 80,
Y Alessandri estuvo ahí en sus pliegues. Quizás después lo modificaron algunas cosas, pero Alessandri estuvo ahí. Bueno, y finalmente Alessandri ya fallece en 1986. Creo que le dio un derrame cerebral. Él vivió harto, vivió 90 años, o sea, casi el centenario. Para la época de los 80, la década de los 80, bueno, Chile ya está ya despegando. Así que, bueno, eso, espero que les haya gustado esta información de este gran, destacado personaje. No un gran presidente para que fue un choro patriota, estadista grande, pero tuvo su cierto temple positivo, tenía su carácter bueno. Era un medianamente estadista. Para esa época fue el mejor presidente, uno de los mejores presidentes, sin lugar a dudas, que ha tenido Chile, para mí y para muchos, que, bueno, defensor de su país, trabajaba en su país, como decía, le interesaba eso nomás, en pos de la libertad y todo eso, contexto de la época. Espero que les haya gustado, con mucha humildad les traje este video y hay que seguir rescatando y hablando de nuestra historia, de los políticos que algo hicieron por nuestro país desde una buena vereda y sobre todo en esta época que está tanta odiosidad, tergiversación de los hechos, hay que seguir atreviéndose y defendiendo y alzando la voz por nuestro país y su legado histórico y seguir con esa misma inspiración, seguir levantando el país. Nos estamos viendo, que estén bien.